Vamos a continuar con nuestro estudio. ¿Se acuerdan qué carta habíamos arrancado la vez pasada, el mes pasado? Tito, ¿no? Muy bien. ¿Quién escribe la carta de Tito? A ver. Pablo. Están leyendo ahí, dice Pablo, ¿no? En el capítulo 1. Bien, bueno. Vamos a seguir estudiando juntos en esta tarde que el Señor nos da. La carta que el apóstol Pablo, ¿no? Escribe ahí a su hijo amado, a Tito. Voy a poner ahí el cronómetro para no pasarme de tiempo. Pero bueno, recuerdan un poquito, quería recordarles la importancia, ¿no? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos teniendo este tiempo juntos como iglesia? ¿Por qué estamos estudiando la carta de Tito, por ejemplo, en vez de estudiar quizás temas generales, ¿no? Ir temáticamente por toda la Biblia y saltando de un lado a otro, que no estaría mal, ¿no? En sí, si somos fieles a cada pasaje. Pero ¿por qué estudiar la carta que Pablo le escribe a Tito? Bueno, en particular y principalmente porque es una carta que tiene mucho contenido doctrinal para nosotros, mucha enseñanza, para decirlo simple, ¿no? Mucha enseñanza que es práctica para nuestra vida. Sean mujeres, sean hombres, sean padres, sean jóvenes, es muy práctica esta carta para cada uno de nosotros. Ninguno de los que está acá está exento de todo lo que Pablo va a decir acá, aunque en algunas partes de la carta va a ser muy puntual, hablándole a los hombres jóvenes que somos nosotros. Robert, estoy ahí en duda. A los hombres jóvenes, ¿no? A las mujeres jóvenes, a las mujeres mayores, a los hombres mayores, a los que estamos en relación de dependencia, cada uno, a los que son padres, a los que son madres, cada uno de nosotros nos toca, nos alcanza la palabra de Dios. El Señor tiene demandas para nosotros, enseñanza para nosotros, para cada uno. No importa en dónde te encuentres, lo que haces, cuál es tu trabajo, si estudias o trabajás, si haces las dos cosas. No importa la situación en la que te encuentres, el Señor quiere eh, hablarnos a nosotros, ¿no? Cada día con su palabra y particularmente con esta carta que Pablo le escribe a Tito, pero no solo a Tito, ¿no? ¿Se acuerdan un poquito? Pablo se presenta de una forma muy particular en esta carta que comienza, ¿no? Y lo hace de una forma en la cual toda la iglesia, o las iglesias, acuérdense que Tito estaba en una isla, la isla de Creta, y en esta isla, que era bastante grande, no era una isla como ves en las películas que es chiquitita y mide una cuadra a la redonda, ¿no? Tenía como 200 kilómetros de largo por 50 de ancho, más o menos, para que tengan una idea la isla. Dentro de esta isla habían un montón de iglesias. Así que imagínate como acá, ¿no? La iglesia de San Justo que está por allá, la iglesia de la Unión, la iglesia de Suárez. Así, de la misma manera, habían un montón de iglesias que estaban esparcidas por toda esta isla y tenía algo muy particular, esta cultura, ¿no? Eran los cretenses, eran personas que estaban caracterizadas por ser personas bruscas, por ser personas engañadores, estafadores les llamaríamos ahora, personas mentirosas, ¿no? Personas en las que vos no podías confiar en su palabra. Y ese perfil, ¿no? Si lo querés llamar así, no se condice, ¿no? Con lo que el Evangelio enseña, con lo que la palabra de Dios enseña cómo debe vivir un hijo de Dios, ¿no? Así que, al igual que nuestra cultura, al igual que ellos, compartimos muchas luchas como ellos, como las personas a las que Pablo describe. Lucha con la inmoralidad sexual, lucha con la mentira, lucha con el engaño, con falta de decoro, con no querer abrazar el rol que el Señor ha diseñado para cada uno de nosotros, sea portarte varonilmente como un hombre, sea ser una mujer decorosa que ama a su esposo, que cuida a sus hijos, o una joven prudente, ¿no? Bueno, ellos luchaban con las mismas cosas que nosotros hoy luchamos. No es diferente en ese sentido, porque hay algo que todos tenemos en común, todos los hombres, todas las mujeres de todas las épocas, y eso es el pecado. Todos tenemos un corazón que ha sido corrompido por el pecado y tiende, ¿no?, hacia el mal constantemente en nuestro pensamiento, nuestra conducta, en nuestras actitudes, y esto trasciende todas las épocas, ¿no? Así que la palabra del Señor es útil, ¿no? Para enseñar, para redarguir, para corregir nuestra vida, para instruirnos en lo que agrada al Señor. No importa el contexto en el que te encuentres,
en el cual estemos nosotros, la palabra de Dios es importante, es relevante para nuestra vida. Así que recordemos un poquito esto, ¿no? Pablo está escribiendo, habíamos visto al principio, ¿se acuerdan el título de, de, de esta serie, ¿no? Era una iglesia que se conforma a la sana doctrina, una iglesia que se conforma a la sana doctrina. Y en primer punto habíamos visto que una iglesia que se conforma a la sana doctrina debe reconocer y sujetarse a la autoridad del amo de la iglesia, ¿no? ¿Y de dónde sacábamos eso, no? ¿De dónde salía ese punto, ¿no? Como le llamamos. No es que lo sacamos de la galera, lo inventamos porque queda lindo, sino por lo que implica el texto mismo que estamos leyendo, que estamos estudiando. Y eso tiene que ver con la forma en la que Pablo se presenta. Pablo está escribiendo esta carta a Tito, él ha salido de su primer encarcelamiento romano, está libre por un poco de tiempo y por lo que leemos en el contexto, Pablo había dejado a Tito en esta isla y lo dejó, y él se fue a seguir haciendo el ministerio y lo dejó con un objetivo. Lo habíamos visto ahí en el versículo 5, ¿no? Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, ¿no? Y había muchas necesidades en la iglesia, en las iglesias que había en la isla de Creta. ¿Por qué? Porque habían falsos maestros. Habían falsos maestros, mayormente los que eran los judaizantes, como Pablo le llama acá los de la circuncisión. Y no solamente ellos, ¿no? Sino que mayormente eran esta clase de falsos maestros, judíos que querían esclavizar al pueblo de Dios con el legalismo, con guardar la ley de Moisés. Pero no era solamente el problema los falsos maestros, sino también la vida inmoral que llevaban los miembros de la iglesia. Y eso lo ve ahí en el capítulo 1, en el versículo 12. Pablo dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y el versículo 13 de Pablo dice, este testimonio es verdadero. Esto que esta persona ha dicho es verdad. Y este era el carácter de la mayoría de las personas que estaban en la isla de Creta. Y no debía ser así para con el pueblo de Dios, ¿no? Alguien que dice ser un hijo de Dios no puede tener este perfil, ¿no? No puede vivir de esta manera, porque el evangelio verdadero transforma vidas, ¿no? Así que, ¿por qué es importante que Pablo se presente de la manera en la cual él se presenta? Bueno, porque vos estás viendo que Pablo le está escribiendo a Tito, ¿no? Pero esta carta que nosotros estamos leyendo ahora, de la misma manera que vamos a estar estudiándola y leyéndola, Tito debía leerla en cada una de las iglesias. Tenía que ir a cada ciudad para establecer ancianos y debía leer esta carta. Y lo que implica esto es que la autoridad no pasaba por quién era Tito, ni aún, como vimos la vez pasada, por quién era Pablo mismo, ¿no? Pero sí tenía mucha importancia. Esto era un respaldo, tanto para lo que Pablo va a enseñar en esta carta, como para Tito, que tenía que hacer esta tarea de corregir y terminar de ordenar lo que faltaba ordenar en la vida de cada iglesia, ¿no? Así que en primer lugar veíamos que una iglesia que se conforma a la sana doctrina debe reconocer y sujetarse a la autoridad del amo de la iglesia. Y esto lo vemos en cómo Pablo se presenta. Fíjate ahí, lean conmigo el capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y habíamos llegado hasta esa parte, ¿se acuerdan? El mes pasado, y veíamos la importancia que tenía estos dos títulos que Pablo, con los cuales Pablo se presenta, ¿no? Él habla de él como el siervo de Dios, ¿no? Y esta forma en la que se describe era una forma muy particular que en el Antiguo Testamento, como estaban jugando ahí recién, Dios le llamó a algunos hombres solamente, llamaban así. Y estos hombres, por lo general, eran los profetas, que tal vez lo podías leer como el varón de Jehová. Y muchas veces literalmente aparecía como siervo de Jehová, ¿no? Y la mayor parte de estas veces eran referencia a Moisés, por ejemplo, a Moisés, a Josué y a otros de los profetas. Así que Pablo se presenta de una forma humilde, pero al mismo tiempo, esta es la única vez en la que Pablo se presenta como siervo de Dios. Siempre se presenta como siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, apóstol por la voluntad de Dios, pero en esta carta Pablo se está presentando como siervo de Dios, ¿no? No solamente mostrando su condición delante de Dios, que él no es nada, que él es un esclavo del Señor, pero también la importancia que tiene el hecho de que está sirviendo a este Dios, ¿no? Al único Dios verdadero.
Y no solamente esto, sino que veíamos este aspecto de dónde viene la autoridad con la que Pablo habla a la iglesia. ¿De dónde viene la autoridad, no? Con la que Pablo escribe esta carta? ¿Quién es Pablo para que los cretenses le hagan caso, no? Para que nosotros que estamos acá escuchemos lo que Pablo escribió. ¿Por qué debería ser importante para nosotros todo lo que él está diciendo? Bueno, porque Pablo se presenta, y él es en efecto, ¿no? Un apóstol de Jesucristo. Y si se acuerdan un poquito, esto tenía que ver simplemente con el hecho de que él era un comisionado, él era un enviado. El Señor Jesucristo, que dio su vida por la iglesia, que compró la iglesia con su sangre, eligió a Pablo para este ministerio, para esta misión, para enviarle y fundar iglesias a través de la predicación del Evangelio y de la enseñanza del consejo de Dios, de toda la palabra de Dios, ¿no? Así que vemos este aspecto de la autoridad, ¿no? Que no es la autoridad de Pablo en sí, sino de quien envía a Pablo. Por eso él dice apóstol de Cristo, ¿no? Mostrando el respaldo que las palabras de Pablo tenía y por consecuencia el respaldo que Tito tenía al leer esta carta en cada iglesia y al enseñar y corregir las cosas que estaban mal dentro de la vida de la iglesia, ¿no? Así que en primer lugar veíamos que una iglesia que se conforma a la sana doctrina debe reconocer y sujetarse a la autoridad del amo de la iglesia, ¿no? Y veíamos qué importancia tenía esto, ¿no? Veíamos que aunque nosotros no somos Pablo, no somos apóstoles porque no existen malos apóstoles, sí somos siervos de Dios en un sentido, los que somos sus hijos, ¿no? Y estamos para servir. Y de la misma manera, con la misma actitud que Pablo, debemos hacerlo, ¿no? Estando disponibles, dispuestos a servir y hacerlo con humildad, ¿no? No inflar nuestro pecho cuando alguien nos pide algo, ¿no? Cuando el Señor en su gracia nos da oportunidad para servir en lo que sea barrer, sea organizar, sea acomodar la silla, sea compartir mi testimonio en alguna reunión casera, no importa, ¿no? No debemos usar ese privilegio, esa oportunidad para enaltecernos a nosotros. Debemos ser humildes, tal como Pablo, ¿no? No era cualquier persona, aunque era un pecador como nosotros, era alguien que Cristo mismo le había enseñado y le había enviado con esta misión, ¿no? Y él aún así era alguien sumamente humilde. No dejaba estos principios en cuanto al servicio, en cuanto a la humildad, también en cuanto a qué pensamos acerca de la palabra de Dios, de las escrituras, ¿no? Hablábamos de la autoridad de las escrituras, ¿no? Para nosotros que estamos de este lado, por así decirlo, donde ya pasaron 2000 años, ¿qué importancia tiene la palabra de Dios para nosotros, ¿no? Veíamos que el punto de si creíamos que la Biblia, que las escrituras son la palabra de Dios realmente, ¿no? Y quizás podemos decir, y la mayoría, calculo yo, ya que sí, ¿no? Que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que las escrituras son la palabra de Dios. Pero en el momento de la lucha con nuestro pecado, en el momento de la presión en diferentes contextos, ¿realmente creemos en la suficiencia de las escrituras? ¿Creemos que las escrituras son suficientes, que nos dan todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrada a Dios? ¿O no? Pensamos que no, que necesitamos la ayuda de otros profesionales, ¿no? De nuestro mundo, ¿no? Otras soluciones pragmáticas o prácticas, de lo que le llaman así. Veíamos que la escritura era suficiente, ¿no? Pero que el Señor nos confrontaba con estos principios, ¿no? Con estas implicaciones. Pero en la introducción, la presentación con la cual Pablo introduce la carta no termina ahí, ¿no? No termina solamente diciendo que él es un siervo de Dios y que es un apóstol de Jesucristo, sino que sigue el versículo. Y esto va a introducir el segundo punto de esta predicación. Fíjense que dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Y hasta ahí nos vamos a detener. Y este es un pasaje bastante complicado. Es un pasaje que en su momento me tocó enseñar cuando me estaba preparando, estaba estudiando, y la verdad que es un pasaje bastante complejo, tanto en nuestro idioma como en el texto original, pero es un pasaje que está lleno de doctrina, lleno de una riqueza tan grande, tan profunda, que si
si le prestamos la debida atención a la palabra de Dios, si le damos el valor que la palabra de Dios tiene, te vas a encontrar con grandes tesoros, aún en esta introducción, ¿no? Que lo vemos como algo simple, ¿no? Queremos pasar de largo la salutación, ¿no? Y decir, bueno, sí, Pablo se presenta, bla, 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 y arrancar, ¿no? De lleno con el tema central de la carta, ¿no? El cuerpo de la carta que empieza en el versículo 5. Pero esta presentación que Pablo hace de sí mismo es muy importante. Si vos querés estudiar bien, ¿no? Estas cosas, digamos, estas salutaciones, por ejemplo, podés compararla con otras formas en las que Pablo se presenta en diferentes cartas y ver varias diferencias que hay. ¿Por qué a los Gálatas Pablo se presenta de una forma tan cortita, ¿no? Y de una empieza a exhortar, a corregir. Bueno, había una situación, había un contexto en el cual los Gálatas estaban sucumbiendo, ¿no? Estaban dejando de confiar en el Evangelio y queriendo volverse detrás del legalismo, detrás de la ley, ¿no? Detrás de, como Pablo dice acá en Tito, los de la circuncisión, ¿no? En vez de apreciar la libertad con la cual Cristo los hizo, ellos querían volverse a la esclavitud, volverse a seguir un ritual, ¿no? Por obras. Y Pablo quiere rescatar a sus hijos, ¿no? A aquellos que él ha engendrado por medio del Evangelio, luchando contra estos falsos maestros. Y por eso vas a ver el tono de la carta muy duro, ¿no? En la carta a los Gálatas. Y en cambio acá vos ves que hay una porción muy grande, ¿no? Si te fijas ahí conmigo, el párrafo que es la salutación de Pablo, vas a ver que es muy grande, ¿no? En comparación con otras salutaciones en la cual tenés un versículo, dos versículos por lo general. Cuando vamos a la carta a los Corintios, vemos a Pablo presentándose también, mostrando su autoridad apostólica y recordándole a la iglesia su identidad en Cristo, ¿no? Que ellos fueron santificados por el Señor, una obra de Dios, son llamados a ser santos, ¿no? Pero acá vemos una gran porción. Pablo se presenta de una forma tal que es imposible, si querés estudiar en profundidad este pasaje, pasarlo por alto, no terminarlo en una sola predicación. No es que uno quiere alargarlo, sino que realmente es importante que nosotros podamos comprender. Así que el segundo punto, acuérdate, el primero era una iglesia que se conforma a la sana doctrina debe reconocer y sujetarse a la autoridad del amo de la iglesia. Y en segundo lugar, el segundo punto es, necesita recordar la importancia del Evangelio, sus implicaciones. Te lo repito con el título para que tenga más sentido. Una iglesia que se conforma a la sana doctrina necesita recordar la importancia del Evangelio y sus implicaciones. ¿Y de dónde sale todo esto? Bueno, fíjate, Pablo se presenta a sí mismo con estas credenciales, y lo que ves así como su carnet, por así decirlo, ¿no? Él es un siervo de Dios, él es un apóstol, el enviado de Jesucristo. La autoridad que él tiene no la tiene en sí mismo, sino el que le envía, ¿no? Jesucristo le envía a él y tiene esa autoridad para hablar en nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Pero fíjate, acá Pablo lo que va a mostrar es cuál es el propósito de su ministerio. ¿Cuál es el propósito del apóstol Pablo, del ministerio que él recibió, de este apostolado? Él dice que él es un apóstol de Jesucristo, pero añade, ¿no? Ahí al instante dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Así que vemos que Pablo muestra el propósito de su ministerio. Y en simples palabras, Pablo dice, es un apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y otra forma en la que podrías traducirlo, que respeta mejor el sentido que tiene, es para la fe de los escogidos de Dios. ¿Y qué sentido tiene esto, ¿no? De la fe, ¿qué es la fe, ¿no? ¿Y quiénes son los escogidos de Dios? Y este es un tema muy controversial, un tema que a lo largo de los años se han peleado grandes batallas en torno a esta doctrina de la elección. Una palabra que estaba prohibida en nuestra iglesia en su tiempo. Hace aproximadamente 7 años atrás, era blasfemia mencionar esto, ¿no? Era una tensión, no volaba una mosca en la iglesia, ¿no? Y el Señor, en su gracia, nos fue dando cada vez mayor luz
a una iglesia que busca agradar al Señor, que busca entender la verdad de Dios y busca obedecer al Señor, ser fiel en la interpretación y en el estudio de la palabra, el Señor le va dando mayor luz. Y el Señor en su gracia nos ha permitido crecer en esta área. Nos ha permitido ver las riquezas de su gracia a través de esta doctrina de la elección. Y es muy importante lo que Pablo está diciendo. Fíjate que el punto 2 decía, ¿no? La iglesia necesita recordar la importancia del Evangelio y las implicaciones del Evangelio, ¿no? Lo que implica. ¿Por qué es importante y a qué debería movernos el Evangelio? El recordar esto, ¿no? Y lo vemos en la vida de Pablo, en su ministerio. Él dice que su apostolado, la misión que el Señor Jesucristo le dio a él, tiene que ver con esto. Esto es lo principal, por lo cual el Señor eligió a Pablo, le salvó de la condenación, le transformó y lo envió a fundar iglesias, a predicar el Evangelio y fundar iglesias. ¿Por qué? Tiene que ver con esto. Para la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Lo que Pablo está diciendo es que su misión era promover la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad. La misión de Pablo tenía que ver con predicar el Evangelio, predicar las buenas noticias de salvación, para que personas, como Pablo llama acá, que fueron elegidas por Dios, lleguen al conocimiento de la verdad, puedan tener fe en el Señor Jesucristo para salvación. Ese era el propósito del apostolado de Pablo. Esa era la misión de Pablo, era promover la fe de los que Dios había elegido. No solamente que lleguen a la salvación, sino la santificación, la lucha con el pecado, ser semejante, llegar a ser semejante a la persona de Cristo. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero fíjate la importancia que tiene este mensaje del Evangelio, la importancia que tiene en el ministerio de Pablo. Pablo dice que su apostolado era para la fe de los escogidos de Dios. Y vamos a tener un tiempo ahí de preguntas al final de la predicación, donde vos podés preguntar lo que vos quieras conforme a esto, ¿no? Pero vamos a ver un poquito rápido en realidad, pero quiero detenerme un poco acá, porque es importante, porque es la palabra de Dios y porque Pablo lo menciona, ¿no? Y no seríamos buenos administradores de las cosas que Dios nos dio, de su palabra, al pasar por alto algo tan importante. Tan importante que Pablo está diciendo, este es el propósito de mi ministerio, ¿no? Este es el propósito también, una de las implicaciones que tiene la importancia del Evangelio en la vida de la iglesia es, esta es la importancia que tiene en la misión que la iglesia tiene, de predicar el Evangelio, de hacer discípulos a todas las naciones. No somos Pablo, pero tenemos este mismo llamado de qué? De hacer discípulos a todas las naciones. Y eso se hace a través de la predicación del Evangelio. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, que los elegidos de Dios lleguen al conocimiento de la verdad, que ellos puedan ejercer fe salvadora en Cristo y puedan llegar al conocimiento de la verdad. Así que esta es la importancia que tiene para nosotros, aún viendo el propósito por el cual Pablo fue enviado por el Señor Jesucristo, ¿no? Para la fe de los escogidos de Dios. Y esta palabra, escogidos, tiene este sentido que tan común que lo puedes percibir por lo que dice, ¿no? Tiene que ver con personas que han sido seleccionadas. Del montón, Dios ha seleccionado, a ciertas personas por su gracia, porque Él así lo quiso. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Pero Dios lo ha hecho así. Él en su infinita sabiduría, en su soberanía, Él ha decidido salvar. Él ha decidido elegir a ciertas personas de todo el mundo para salvarles, para que sean su pueblo, para que sean una posesión personal de Dios y de su Hijo Cristo. Y Pablo lo va a desarrollar todo esto de una forma un poco concisa acá, pero es muy profunda, porque imagínate, ya con una sola palabra nos metemos en una doctrina tan controversial, que es la doctrina de la elección. Pero cuando logramos entender esta verdad maravillosa de la palabra de Dios, que es la doctrina de la elección, podés ver, es como si fuese alguien que tiene miopía, alguien que ve borroso. Bueno, en nuestra iglesia tenemos unos pares que tienen esos problemas, ¿no? Que les cuesta ver, que ven borroso, que necesitan lente. Mi esposa, por ejemplo, necesita lente y sin los lentes no puede ver bien, ¿no? Ve borroso. Bueno,
No es que no puede ver, ¿no? Pero ve borroso. Y lo mismo sucede con esta doctrina. No quiere decir que alguien que no comprenda en lo que Dios ha revelado, ¿no? Porque hay cosas que no vamos a comprender de este lado de la eternidad, pero en lo que Dios ha revelado en su palabra, que alguien no lo comprenda al 100%, no quiere decir que esa persona no sea salvo, ¿no? Porque alguien que ha escuchado el Evangelio, que ha sido confrontado con la verdad de su condición delante de Dios, ¿no? De su pecado, que su pecado le separa de Dios, que es digno de la condenación eterna y que solamente en Cristo hay salvación, porque solamente Cristo murió por sus pecados. Esa persona, si se arrepiente de su pecado y pone su confianza en la persona de Cristo, es salva. Si eso es algo real, esa persona es salva, ¿no? Pero en este punto, al no comprender en profundidad esta verdad de Dios, es como si fuese esa persona que tiene que sin los lentes, no es que no puede ver, no es alguien que está ciego, pero ve borroso, ¿no? Como si estuviera empañado. Y esto es lo que pasa con esta doctrina. Cuando comprendemos la gracia del Señor, esta verdad que Pablo está mencionando acá, es como si te pusieras unos anteojos que tienen súper aumento, que ves súper claro, te llena de gozo, porque podés ver la gracia de Dios, realmente podés entender la palabra gracia. Porque hasta que no entendés esta doctrina, en algún rincón de nuestro corazón creemos que nosotros hicimos algo para ser salvos. Creemos que nosotros tenemos algún mérito, ahí, aunque sea chiquitito, ahí en el fondo, ¿no? Yo creí, ¿no? Y pensamos como que de alguna manera ayudamos a Dios. Sí, me presentaron el Evangelio, pero yo tuve alguna parte. Es solamente la gracia de Dios. Que al ver tu incapacidad para ser salvo por tus propios medios, por tu pecado, te separa de Dios, y ver la gracia de Dios que decidió, como dice acá Pablo, elegir a personas para ser salvos, ¿no? Para que al escuchar el Evangelio estas personas puedan creer en algún momento y ser salvos de la condenación. Y no solamente ser salvos de irse al infierno, ¿no? Lo habíamos visto un poquito. Ser salvos para ser transformados por el Señor, para dejar de ser esclavos del pecado, para vivir para el Señor, para que Cristo sea formado en nuestra vida y tener una relación eterna con Dios. Eso es la vida eterna. Y esa es la gracia de Dios, porque no la merecemos. Y cuando comprendemos un poquito más, a la medida que vamos avanzando en esta doctrina, nuestros ojos, nuestra visión del Evangelio se va haciendo cada vez más clara. Nuestro aprecio por la gracia de Dios se va haciendo cada vez más grande. Y es así como podemos en tantos momentos, al considerar el Evangelio de esta forma, a través de toda la verdad, no solamente de una parte, sino de toda la verdad en su conjunto, que podemos realmente dar gracias a Dios de lo más profundo, que podemos exaltar aún a su, que podemos alabarle, ¿no? Que podemos cantar con un pleno entendimiento las letras de las canciones que cantamos. Tienen que ver con esta doctrina tan importante, la elección. Pablo dice, para esto el Señor me envió, para la fe de los escogidos de Dios. Y acordate, esta palabra tiene que ver con esto, ¿no? Describe a aquellos que fueron seleccionados entre un número mayor de personas. Entre todo el mundo, Dios ha elegido a ciertas personas para que sean su pueblo, para salvarles. Y de esto en esto se basa el ministerio del apóstol Pablo. Fíjate, hay una anotación de comentarista, dice, el término escogido o elegido es casi siempre usado para los creyentes a los que Pablo se refiere, ¿no? Es usado este término de aquellos que han aceptado el mensaje del Evangelio que enfatiza su seguridad. Esos son los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Son toda persona que escucha el Evangelio, que se arrepiente de verdad delante de Dios por su pecado, que pone su confianza totalmente en la persona de Cristo y en su sacrificio en la cruz para ser salvo, para ser perdonado, para ser justificado delante de Dios, esa persona es alguien que Dios ha elegido para salvar. Y ahora quiero llevarte un poco conmigo a la carta de Pablo a los Efesios, para que podamos juntos entender un poquitito más cuanto a esta doctrina de la elección. No pretendo que podamos entender todas las cosas, vamos a tener un tiempo de preguntas y aún así no va a ser suficiente, pero sí lo que debemos hacer es ver y entender lo que la Escritura enseña y creer lo que la Escritura enseña.
y humillarnos ante lo que la Escritura enseña, porque es la palabra de Dios, ¿no? Y esta es la verdad. Fíjate, ahí en el capítulo 1, Pablo en el versículo 3 empieza bendiciendo a Dios. Y él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que Pablo empieza el cuerpo de la carta bendiciendo, alabando al Señor. ¿Y qué es lo que mueve a Pablo a alabar a Dios? ¿Por qué empieza así la carta, no? Bueno, por lo que empieza a decir en el versículo 4. Empieza a aclarar, mejor dicho, ¿no? Porque ya en el versículo 3 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y de qué forma sucede esto, no? Estas bendiciones. ¿De qué forma Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual? Y ahí el versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el propósito, fíjate, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, con esta gracia, Él nos hizo aceptos en el amado. Hablando de Cristo, ¿no? Y el versículo 7 sigue hablando de este amado de Cristo, ¿no? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y sigue hablando, ¿no? Pablo, y enseñando estos misterios que antes estaban ocultos y ahora Dios le ha dado a Pablo, le ha revelado a él para que él lo enseñe a la iglesia. Pero acuérdate, estamos tratando de entender juntos, ¿no? ¿Quiénes son los elegidos de Dios? Que Pablo menciona en Tito, y tiene que ver con esto que Pablo dice acá en el versículo 4, ¿no? En el versículo 3 empieza bendiciendo a Dios, dice que Dios nos ha bendecido a los creyentes. Él está hablando a la iglesia, no está hablando de todo el mundo en general, sino de la iglesia, y él dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahora empieza a hablar puntualmente de esta doctrina, de la elección. Y si vos querés tratar de esquematizarlo, de tenerlo ahí más o menos separado para poder entender mejor esto, podrías decir que en el versículo 3, en el versículo 4 podemos ver el qué de la elección. ¿El qué? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Bueno, el qué es que Dios, eso es lo que está hablando, lo que está pasando, ¿no? Dios escogió, dice Pablo, ¿no? Ese es el qué de la elección. Dios nos escogió. ¿A quiénes? A los creyentes, a los que han escuchado el Evangelio, se han arrepentido de su pecado y han puesto su fe en Cristo. Estas personas son elegidas por Dios. No en ese momento. Y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Hay mucha confusión en esta doctrina y Pablo lo quiere aclarar. La Biblia es la revelación escrita. Revelación es como quitar la cubierta, ¿no? Hay algo que está tapado, que está oculto, y ahora yo saco el telón y estoy revelando algo, estoy dando a conocer, estoy mostrando algo que estaba oculto. La Biblia es revelación. Dios es el Dios de la revelación, no es el Dios de la confusión. Dios no quiere confundirnos, Dios quiere traer claridad. Él se ha dado a conocer y ha dado a conocer su palabra. Y esto es lo que Pablo está haciendo acá, con esta doctrina tan importante. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, ¿qué es lo que Pablo está enseñando? Bueno, que Dios ha elegido. Ese es el qué de la elección, si lo querés llamar así. Y en relación o en base a qué Dios ha elegido a los creyentes. Fíjate, Pablo dice, lo dice muy clarito, según nos escogió en él. ¿Quién es este él del cual Pablo estaba hablando? Bueno, es de la persona que nombró anteriormente en el versículo 3 al final. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo, ¿no? A esta persona se está refiriendo Pablo acá. Según nos escogió en él. En Cristo está hablando. Así que vemos que esta elección tiene lugar solamente en relación con la persona de Cristo. No por algo que nosotros pudiéramos haber hecho, no por nuestros méritos personales. No importa qué tan bueno vos y yo pensemos que somos delante de Dios, que nos comparamos con otras personas que tienen vidas desastrosas
No importa nada de eso. No es en base a quién vos piensas que sos o lo bueno que pienses que seas. No hay nada que vos y yo podamos hacer para justificarnos delante de Dios, para agradar a Dios, porque somos pecadores. Nuestro pecado nos condena. Y Pablo enseña que la base de la elección o la relación tiene que ver con la persona de Cristo. Es en base a los méritos y a la persona del Señor Jesucristo que Dios ha elegido a los creyentes para la salvación. Así que vemos que el qué de la elección, el qué es que Dios eligió, Dios lo ha hecho, ha elegido a la iglesia, ¿no? En relación a la persona del Hijo, la persona de Cristo, ¿no? De quién viene hablando. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, Cristo, ¿no? Dios nos ha elegido en Cristo. Ahora, el cuándo de la elección. ¿Cuándo Dios ha elegido? Elige en el momento en el que uno escucha el Evangelio y cree, se arrepiente de su pecado y cree. ¿Cuándo elige Dios? Bueno, Pablo lo dice nuevamente. Dios no quiere que nosotros tengamos confusión. Él lo dice, fíjate, versículo 4. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que Dios creara el universo y todo lo que nosotros podemos ver, Él ha decidido elegir. Él ha ideado un plan de redención, de salvación, en el cual Él ha determinado de antemano, ha elegido, ha seleccionado, como dice la palabra esta, ¿no? Entre personas, a personas puntuales, porque Él así lo ha querido, por su gracia, por los méritos de Cristo. ¿Cuándo lo ha hecho? Antes de la fundación del mundo. Y ahora, ¿para qué Dios ha elegido? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios ha elegido a estas personas para salvarles? Y lo ha hecho antes de la fundación del mundo. Bueno, el versículo lo dice. Versículo 4, al final dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es el propósito intermedio, si lo querés llamar y ser técnico, de la elección. No es todo el propósito en sí, no es el propósito final en sí, pero es un propósito muy importante de esta elección que Dios ha hecho de estas personas. Y es para que fuésemos, nuevamente Pablo se incluye y está hablando de la iglesia, está hablando de la iglesia, acordate. Dios ha elegido a los creyentes, a la iglesia, para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. Así que este es el propósito de la elección, que implica la salvación, obviamente, ¿no? No es que vos y yo no nos vayamos al infierno. Eso es solamente algo secundario, es una consecuencia lógica de no ser condenados por Dios por nuestro pecado. Por eso no somos condenados en el infierno, ¿no? Pero el propósito no es ese, ¿no? El propósito es que seamos santos y sin mancha delante de Dios. Ese es el propósito de la elección, que seamos santos sin mancha delante de Dios. Y ahora sí, ¿cuál es el motor de la elección, no? ¿Qué es lo que movió a Dios para elegirnos a nosotros, pecadores, que no somos mejores que nadie? No es que los que son elegidos son mejores que otras personas que no lo son. Todo lo contrario, en realidad. Que conociendo la verdad, tantas veces pecamos y fallamos al Señor. Y eso no hace peor que otras personas, porque hay otros que están en la ignorancia de su pecado, son pecadores igual que nosotros, pero nosotros hemos conocido la verdad, hemos escuchado la verdad, conocemos en alguna medida en lo que Dios ha revelado en su palabra, el carácter de Dios, que Él es santo, que aborrece el pecado, y aún así muchas veces sucumbimos a nuestros deseos. No tiene nada que ver con vos ni conmigo esta elección. La base, lo que ha movido a Dios, el motor que le ha impulsado a elegirnos, a decidir poner su mano y evitar que nos vayamos al infierno y que vivamos una vida, una eternidad separados de Él, fue su amor, fue el amor de Dios. Ese versículo 5 en realidad está conectado con este verbo que es Dios. Él no se escogió en amor. Esa es la forma en la que verlo ahí. El amor, ¿no? Es el amor, esa es la base. Es en el amor de Dios. Él es amor, no es que Dios tiene amor, sino que Él es amor. Él es lo que se define el amor, ¿no? Dios es amor. Esa es su esencia. Así que esta elección, esta acción de Dios de haber elegido a personas pecadoras que merecen el juicio de Dios, te ha salvado, ha sido movido, ha sido motivado por el amor de Dios. No tiene nada que ver con
nosotros, ¿no? Lo único que merecemos no es que Dios nos salve, ¿no? Que nos condene. Eso es lo justo. Eso es lo justo por nuestro pecado, por nuestra rebeldía. Merecemos el castigo de Dios. Pero Dios, su misericordia, su amor, decidió elegir, decidió salvar, ¿no? Y acá estamos viendo el punto de la elección solamente, ¿no? Después vemos cómo y demás, ¿no? Pero el punto de la elección, ¿no? ¿Cuál es el motor? Es el amor de Dios. Fíjate, el modo de la elección, si querés llamarlo así. ¿De qué forma Dios, una de las formas en las que Dios fue ejecutando esta elección? Fíjate, dice en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús. Así que el propósito, o el modo, mejor dicho, de la elección es habiéndonos predestinado. Esto tiene que ver con determinar de antemano. Dios, acuérdate, antes de la fundación del mundo, tomó esta iniciativa de elegir de entre todas las personas de toda la historia a personas para salvarles. Y la forma en la que lo hizo es habiendo predestinado. Él eligió personas para salvación y las destinó desde antes de la fundación del mundo para que en algún momento del tiempo lleguen a conocer el Evangelio, lleguen a la fe por medio de la predicación del Evangelio, que lo vamos a ver ahora en el pasaje. Pero vemos esto, ¿no? El modo de la elección, habiéndonos predestinado. Y ahora el propósito de esta predestinación. ¿Para qué Dios determinó de antemano esto, no? Fíjate, ahí dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos tuyos. Literalmente lo que está diciendo es para la adopción. Eso es lo que literalmente Pablo está diciendo. Dios predestinó a estas personas que él eligió para la adopción, para ser adoptados, para hacernos parte de su familia, para hacernos parte de su pueblo. Y el agente de la adopción es el Señor. Es solamente, nuevamente, por medio del Señor Jesucristo y de su sacrificio en la cruz, que el Señor nos toma, nos perdona nuestros pecados, nos hará justo por los parte de su familia, de parte de la familia de Dios. Y ahora, algo muy crucial en esta doctrina de la elección es la soberanía. La soberanía. Y ahí lo ves al final del versículo 5, dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según o acorde o conforme a qué? Puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Fue la voluntad de Dios. Fueron sus propósitos eternos que Él en su infinita sabiduría y en su soberanía, Él decidió hacerlo así. Pido por el amor, como acabamos de ver, ¿no? Pero Él decidió hacerlo así. Fue su voluntad. No hubo nada en vos y en mí que hubiese movido al Señor a elegirnos, a querer salvarnos. Fue su pura gracia. Fue su voluntad. Él decidió hacerlo así porque Él es soberano. No hay nadie que pueda condicionar a Dios y decirle qué hacer y cómo hacerlo. Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es infinitamente sabio y Él no anda cambiando, ¿no? De parecer, no cambia sus emociones como nosotros. Él es perfecto, Él es soberano. Y en eso se basa esta elección que Él ha hecho, esta predestinación, como vemos acá en el versículo 5, ¿no? Según el puro afecto de su voluntad. Así que vemos ahí la soberanía de Dios. Tiene que ver con que Dios sabía que íbamos a creer algún día, que no tiene nada que ver con eso. No hay nada de eso en lo que Pablo está enseñando acá, ¿no? Y esta es la gracia de Dios. Fíjate, el versículo 6 es el propósito final de la elección, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Con la cual, con esta gracia, hizo aceptos. Nuevamente, otra vez, amado, por medio de Jesucristo, nos bendijo con todas bendiciones espirituales en Él, ¿no? Nuevamente acá nos hizo aceptos, amado. Es por la gracia de Cristo, es por los méritos de Cristo, es por la justicia perfecta de Cristo, es por el sacrificio de Cristo y en base al Señor Jesucristo que el Señor ejecuta todo este plan de redención eterno que lo ideó antes de la fundación del mundo, como dice ahí el versículo 4, ¿no? Antes de la fundación,
para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. Así que eso es un poquito lo que tiene que ver con esta doctrina de la elección. Hay muchos pasajes más que podés ver y en el tiempo de pregunta lo vamos a ver si ustedes quieren, si alguno tiene duda en cuanto a esto. Pero acá tenés bastante, ¿no? En la carta a los Efesios, en este pasaje puntual, Pablo te dice todas estas cosas, ¿no? El qué Dios eligió, en relación, en base a qué, bueno, en Cristo, en la persona de Cristo, en sus méritos, el cuándo, antes de la fundación del mundo, el propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, el motor de la elección, qué es lo que movió a Dios a elegir, es el amor de Dios, ¿no? El modo, bueno, habiéndonos predestinado, el propósito de esta predestinación para ser adoptados, para ser parte de la familia de Dios. Antes éramos enemigos, no dignos de condenar. Y esto se puede, se ha logrado en base a quién? Jesucristo, por medio de Jesucristo. Por último, la soberanía, la elección, ¿no? Vemos que es según el puro afecto de voluntad. Y hay un comentario, dice, los elegidos de Dios son aquellos que han respondido al llamado de Dios a través del Evangelio. La expresión encarna un verdadero equilibrio entre la iniciativa divina y la respuesta humana. Aunque está rodeada de misterio, la enseñanza bíblica sobre la elección es para los creyentes y pretende ser una verdad práctica. Asegura a los creyentes fieles y luchadores que su salvación es toda de Dios, de principio a fin, ¿no? Así que esto es lo que Pablo está diciendo, ¿no? El propósito de su misión, de su apostolado, es para la fe de los escogidos de Dios. Es para que aquellos que Dios ha elegido de antemano, conforme a todo esto que acabamos de ver, lleguen al conocimiento de la verdad a través del Evangelio, a través de la predicación del Evangelio. Para eso Cristo le mandó. Y esta es parte de la importancia del Evangelio, ¿no? Por eso es importante que la iglesia, que una iglesia sana, recuerde el Evangelio, ¿no? La importancia que tiene, las implicaciones que tiene. Y tiene que ver con este propósito eterno que Dios se ha propuesto desde antes de la fundación del mundo, de salvar, ¿no? Ahora, Pablo no solamente habla de esto, ¿no? De los escogidos, sino que también dice para la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Hay un pasaje más, si me acompañan ahí rápido, en segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Si algún muchacho lo puede leer. Ahí vemos nuevamente a Pablo, ¿no? Recordándole también no solo a Timoteo, a Tito, perdón, acá, sino a Timoteo también, ¿no? ¿Por qué Pablo estaba sufriendo? ¿Por qué Pablo estaba preso? Y en esta carta en la que acaba de leer ahí Kevin, Pablo iba a morir en Roma. Pablo no salió de la prisión después de escribir esa carta. Y él estaba dispuesto a morir. Él estaba dispuesto a renunciar a toda su vida, a todo lo que este mundo le ofrecía. ¿Por qué? Por amor a los escogidos. ¿Para qué? Para que ellos también tengan la salvación que es en Cristo Jesús. Vemos a Pablo recordando el propósito de su ministerio, la importancia del Evangelio, hasta ese punto, ¿no? De morir para que otros puedan escuchar el Evangelio, para que otros puedan llegar a la salvación. Vemos que esto es sumamente práctico, ¿no? No queda ahí. Es tan práctico que estas personas dieron su vida. Es tan práctico que tenés personas, los pastores de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Toda la semana estudiando las escrituras, toda la semana yendo para todos lados, ¿no? Visitando a las personas, dando sus vidas, entregando su tiempo, sus recursos, el esfuerzo, sufriendo el rechazo de personas que quieren ayudar. ¿Por qué? Por esto mismo, por la importancia del plan de Dios de salvación, ¿no? Importancia del Evangelio. Lo mismo que Pablo está diciendo acá. Tiene todas estas implicaciones, ¿no? Debemos dar nuestras vidas. La iglesia necesita recordar esto. Pablo muestra esto, ¿no? Para la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Y este conocimiento que Pablo está diciendo acá no es un conocimiento teórico. No es que Pablo dice, bueno, Dios me llamó y me envió solamente
para que justamente los escogidos puedan llegar a la fe, puedan creer en el Evangelio, ¿no? Él agrega, ¿no? Y al conocimiento, y el conocimiento de la verdad. Y esta palabra para conocimiento no es una palabra de un conocimiento intelectual. No tiene que ver con solamente tener en la mente una teoría de la verdad, ¿no? Eh, Dios es bueno, el diablo es malo, como hacemos chiste a veces, ¿no? Una teoría en nuestra mente. Más allá que eso. Tiene que ver con, sí, con un conocimiento doctrinal y teológico, pero tiene que ver con conocimiento que implica una relación íntima con Dios. Implica un conocimiento profundo y relacional con Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él fue llamado y enviado por Cristo para promover la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Como Pablo dice ahí en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, nuevamente hablando de su ministerio, fíjate, él dice así. Pablo está exhortando a la iglesia a que oren por los gobernantes, por los presidentes, por los que estaban en ese momento, para que ellos lleguen a la salvación. Él dice, versículo 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual, hablando de Dios, quiere que todos los hombres que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que vemos nuevamente esto, ¿no? Este hecho de que lleguen a la fe y el conocimiento, este conocimiento profundo de la verdad, tiene esta implicación, ¿no? Tiene que ver, en resumidas cuentas, con la salvación. Que ellos lleguen a la salvación. Y no hay otra forma de llegar a la salvación que no sea a través del conocimiento de la verdad. En otras palabras, tiene que ver con el Evangelio, con la verdad en cuanto a quién es Dios, el único Dios verdadero. La verdad en cuanto a nosotros, nuestra condición como seres humanos, ¿no? Nuestro pecado que nos separa de Dios, que nos lleva a la condenación eterna al infierno, ¿no? Nuestra incapacidad para salvarnos por nuestras propias obras, por hacernos los buenos, ¿no? Nada de eso te va a salvar de la condenación. No hay nada que vos y yo podamos hacer para justificarnos delante de Dios, para que Dios nos perdone, porque el pecado atraviesa toda nuestra vida. Todas las obras buenas, entre comillas, que pudiéramos hacer, están contaminadas por nuestro pecado. Y hemos roto la ley de Dios en todo aspecto, de todas maneras. Y eso nos condena delante de Dios. Y el día que Dios juzgue al mundo por su palabra, vamos a ser hallados culpables. Toda persona que se quiera justificar confiando en sí mismo, confiando en su bondad o en su moralidad, va a ser condenada porque ha pecado delante de Dios. Porque nunca va a dar a la medida de la justicia de Dios. Necesita un Salvador. Y eso es lo que el Evangelio presenta, ¿no? Esa realidad, esta verdad, es desesperante, ¿no? Estamos en el horno todos los hombres desde que nacemos. Vamos a ser condenados si morimos en esa condición. Pero el Evangelio significa buenas nuevas. Y esta es la verdad que viene a través de la predicación del Evangelio, que Pablo llama el conocimiento de la verdad. Tiene que ver no solamente con esta realidad de nuestra condición desde que nacemos, toda nuestra vida separados de Dios por nuestro pecado, nuestra incapacidad para salvarnos, sino que tiene que ver también con que a pesar de esto, Dios envió a su Hijo, como Pablo dice ahí en 1 Timoteo, ¿no? Porque hay un solo Dios y un solo mediador, hombre, ¿no? El cual se dio a sí mismo por nosotros, en rescate por todos los hombres. Y esa es la verdad del Evangelio. Ese es el conocimiento de la verdad que Pablo dice. Para esto Cristo envió a Pablo. Para esto Cristo puso la iglesia en el mundo. Para que prediquemos el Evangelio y los escogidos lleguen al conocimiento de la verdad. Puedan ejercer la fe en Cristo. Puedan poner su confianza en el Señor Jesucristo para salvación. Para ser declarados justos. No por nosotros, sino por lo que Cristo hizo. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá, ¿no? Esa es la importancia del Evangelio. Las implicaciones que tiene, ¿no? Para la fe de los conocimiento de la verdad. Fíjate, hay un comentario que dice, el Evangelio es la verdad
acerca de la pérdida del hombre debido al pecado y la justicia de Dios que está disponible por la creencia en la obra terminada de Jesucristo en el Calvario. Y algunos versículos que podés anotar están en Juan capítulo 3, versículos 16 al 21. Juan capítulo 3, versículo 36. Tenés Romanos capítulo 3, versículo 9 al 10, donde podemos ver, no hay justo ni aún, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Nadie, ¿no? Nadie es justo delante. Juan 3:36 vemos que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no va a ver la vida, dice Jesús ahí hablando, ¿no? No, que la ira de Dios estará sobre él, la justa ira de Dios por su pecado. En Juan 3:16 al 21 vemos cómo Dios amó de tal manera al mundo que Él no se quedó de brazos cruzados, ¿no? Sería justo que vos y yo perezcamos, ¿no? Que vayamos al infierno por nuestro pecado. Esa es la verdad. Somos pecadores, somos malos, pecamos contra Dios, rompemos su ley una y otra vez, ¿no? Merecemos ser condenados, eso es lo justo. Lo justo no sería que Dios nos perdone. Lo justo, lo que demanda la justicia de Dios, es que seamos condenados por nuestro pecado. Y estaría bien que Dios se quede en su trono, sentado de brazos cruzados, y ver cómo toda la humanidad perece y es condenada por la justa y santa ira de Dios, por su pecado. Eso sería justo y eso sería bueno. Esa es la verdad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, como dice Pablo en Efesios, dio vida por medio de Cristo, por su gracia. Es lo que vimos, eso tiene que ver con la elección. Él podría haberse quedado ahí, toda la humanidad perecer por su pecado, pero Él en amor decidió elegir, salvar. Y a este conocimiento se llega a través de la predicación. Esa es la verdad. Solamente por la gracia de Cristo, que Dios es justo, Dios envió a su por nuestro pecado. Cristo vivió una vida perfecta, sin pecado. Él cumplió todas las demandas de la ley de Dios y Él tomó tu lugar y mi lugar en la cruz. Y la ira de Dios por nuestro pecado cayó sobre la persona de Cristo en la cruz. Y ahí se cumple la justicia de Dios. No es que Dios hizo la vista gorda y ya pasó todo, porque sería injusto. Sería injusto que Dios nos perdone porque sí, por hacerse el bueno, como decimos acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución, no? Si Dios no tiene que condenar por nuestro pecado, ¿cuál es la solución? Si Él nos perdona y nos deja y hace la vista gorda y dice, bueno, Claudio, pasá al cielo, te dejo pasar, ya está, no pasó nada, no sería un Dios bueno. Estaría dejando a un transgresor entrar al cielo, alguien que merece la condenación. Sería un Dios injusto. Entonces, ¿cuál es la solución? Es como esos problemas de matemática, ¿no? Tan difíciles que decir, bueno, no sé cómo solucionar esto, ¿no? Porque si Dios nos perdona, deja de ser justo Él. Nos deja entrar al cielo. Si hace la vista gorda, no sería un Dios justo, no sería bueno eso. No sería algo santo. Estaría totalmente mal. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Dios nos tiene que castigar, tiene que condenar al pecado, tiene que derramar su justa y santa ira sobre el pecado. Y ahí entra Cristo, Señor Jesucristo. Dios envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió, que dio a su Hijo unigénito, su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, pierda. Y esa es la verdad. Para eso Dios puso a Pablo, para eso Dios puso la iglesia, para la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Pero no queda ahí, ¿no? Pablo dice algo más en cuanto a este conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que dice? Volvamos a Tito rápido, ya vamos a ir terminando. Dice ahí, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Así que hay dos cosas importantes acá. Bueno, muchas cosas importantes, ¿no? Que acabamos de ver. Hay dos cosas puntuales. Pablo dice que su ministerio, y ahí vemos la importancia que tiene el Evangelio para nosotros, para la iglesia, tiene que ver, o el propósito es, para la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, ¿no? Que ellos lleguen al conocimiento de la verdad, que ellos puedan creer en la verdad predicada, que es el Evangelio, que es esto que acabo de explicarles, ¿no? Pero no queda ahí. La salvación, como vimos en Efesios, ¿no? El propósito de la elección que implica la salvación no tiene que ver con que no nos vayamos al infierno, ¿no?
Eso es algo secundario. Eso es un plus de la gracia de Dios. Tiene que ver con la santidad. Tiene que ver con lo que Pablo dijo ahí en Efesios, ¿no? Para que seamos santos, sin mancha delante de Él. A esto es a lo que Pablo se está refiriendo acá, ¿no? El conocimiento de la verdad que es según la piedad, o que produce, o que es para la piedad. Y piedad tiene que ver con la actitud de devoción, de respeto, de temor, de adoración hacia Dios. Eso es lo que significa piedad. Una vida que está movida por un amor a Dios, por un respeto y una reverencia hacia la persona de Dios. Una vida que busca agradar a Dios en todo contexto, en todo tiempo, sea en el trabajo, sea en el estudio, en la familia, en la escuela, en la universidad, donde sea. Una vida que está caracterizada por el temor a Dios, porque ama y teme a Dios, busca agradar a Dios, busca vivir acorde a las demandas que Dios tiene para nosotros, que ha expresado en su palabra. A eso se refiere con la piedad. Este conocimiento verdadero, una fe genuina y un conocimiento de la verdad, del verdadero evangelio, nunca puede quedar sin fruto. Nunca puedo decir que soy salvo porque levanté mi mano en un campamento, porque levanté mi mano en una oración, porque oré con una persona de la iglesia que se acercó a mí, me compartió y oramos y por eso soy salvo. No hay fruto en mi vida. No hay un temor al Señor. Hay un deseo por su palabra. Hay un deseo de tener una relación personal con Cristo, con el Señor. Hay un deseo y un amor por lo que Dios ama, que es la iglesia. Hay menosprecio hacia la iglesia, es un plomazo, ¿no? Venir acá, sea cual sea la reunión, escuchar tanto tiempo la predicación, todo va así, ¿no? No hay amor verdadero por las personas, no hay un amor, una compasión por los perdidos, ¿no? No le predico a mis compañeros en la escuela, en la secundaria o en la universidad, lo que están, no hay, o en el trabajo. No me quedo callado, prefiero pasar desapercibido para no ser rechazado, para que no se burlen de mí, ¿no? Me estoy amando a mí. Y eso es un patrón y es así toda tu vida. Bueno, te animo a examinarte porque lo que Pablo dice acá, lo que enseña la escritura es que una fe genuina y un conocimiento del verdadero evangelio, como Pablo le llama acá, el conocimiento de la verdad, no queda, no es el propósito que no te vayas al infierno, sino que tiene un propósito claro y es que produzca piedad. Una fe genuina en el evangelio verdadero produce una vida de piedad. Produce un rechazo hacia el pecado, produce un deseo de amar a Dios cada vez más, de querer agradarle a Él. Claro, no implica perfección, ¿no? Todos los días pecamos, todos los días peco, ¿no? Pero no puede ser la norma en mi vida. No puedo estar entregado al pecado, no puedo amar el pecado. Tengo que aborrecer el pecado, ¿no? Esa es la naturaleza de un verdadero hijo de Dios. Alguien que busca agradar a Dios. Alguien que ama su palabra, que lee su palabra, que medita su palabra, que estudia su palabra y que ama lo que Dios ama. Y eso tiene un montón de implicaciones en la vida, ¿no? Así que hay mucho más para decir en cuanto a la piedad, pero se nos acabó el tiempo. Lo vamos a retomar el mes que viene. Pero déjame leerte solamente un comentario de una persona. Esta persona se llama A.W. Pink y escribe así: ¿cuántos hay hoy en día que suponen que sí han confiado en Cristo? Que si han confiado en Cristo, todo está seguro, va a estar bien con ellos al final, aunque no sean personalmente santos. Bajo el pretexto de honrar la fe, Satanás, como un ángel de luz, ha engañado y ahora está engañando a multitudes de almas. Cuando su fe, entre comillas, es examinada y probada, ¿qué vale? ¿Qué valor tiene? Nada en absoluto. En lo que se refiere a asegurar una entrada en el cielo, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Fíjate, dice, en lo que se refiere a asegurar una entrada en el cielo, es una cosa impotente. Hablando de la fe de ellos, ¿no? De estas personas. Sin vida, sin fruto. En cambio, la fe de los escogidos de Dios es el conocimiento de la verdad que lleva a la piedad. Es una fe que purifica el corazón. Como vemos ahí, cita él Hechos capítulo 15, versículo 9.
y se aflige por toda impureza. Es una fe que produce una obediencia incondicional, dando a Hebreos 11:8, donde es a Abraham, que obedeció a Dios. Por lo tanto, no hacen más que engañarse a sí mismos, que suponen que se acercan cada día más al cielo, mientras siguen los cursos que solo conducen al infierno. El que piensa llegar al disfrute de Dios sin ser personalmente santo, lo hace pasar por un Dios impío, pone sobre él la más alta indignación. La autenticidad de la fe salvadora solo se prueba cuando produce las flores de la piedad experimental y los frutos de la verdadera piedad. Con esto en mente, quiero hacerte unas preguntas y terminamos. ¿Podrías decir como creyente o que como creyente tenés una vida de fruto y de piedad? ¿Es tu conducta en el trabajo o la escuela una que demuestra una vida de temor a Dios y devoción a su persona? ¿O más bien se caracteriza por el temor a los hombres, buscando caerle bien a las personas o pasar desapercibido, no sufrir el rechazo? ¿Tu fe es evidenciada por obras de piedad o tristemente es una fe de palabras solamente? ¿Cómo es tu tiempo de devoción a Dios en la semana? ¿Lees tu Biblia? ¿La estudias? ¿Orás al Señor? ¿Compartís el mensaje, el Evangelio a otros? Ese era el propósito del apostolado de Pablo, ¿no? Y esa es la importancia que debe tener para la iglesia, para nosotros, el Evangelio y lo que implica la vida, ¿no? Solo salvación, solo un llamado a predicar el Evangelio, sino un llamado a la piedad, un llamado para agradar a Dios, ¿no? Eso se debe evidenciar en toda nuestra vida privada, nuestra vida pública. Así que bueno, vamos a orar y vamos a abrir el tiempo de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, te animo a que puedas hacerlo. Oramos. Señor, gracias te damos en esta tarde por el tiempo con tu palabra y realmente es tan difícil, Señor, poder explicar todas estas verdades en tan poco tiempo. Aunque es una hora, para muchos de nosotros puede parecer tanto tiempo, es tan poco, Señor, y tan suficiente para explicar las profundidades de esa de tu. Pero, Señor, agradecemos por este tiempo que has dado. Señor, te rogamos por nuestras vidas, rogamos para que todos aquellos, Señor, que tú que has salvado por tu gracia, podamos vivir vidas que te honren, sean vidas piadosas, vidas que se caractericen por una actitud reverente hacia tu persona. Que esto se pueda evidenciar no solo cuando cantamos, Señor, al alabar tu nombre, sino que pueda ver en lo privado, Señor, nuestra vida privada, nuestra vida hacia nuestros padres, Señor, hacia nuestros hermanos, hogar, Señor, en el corazón de la familia, que pueda evidenciarse una vida que busca agradarte a ti. Padre, de servicio en el ministerio, podamos hacerlo de una forma piadosa, buscando agradarte a ti, pasando. Señor, gracias te damos por este tiempo, damos el resto del tiempo. Jesús, otro micrófono, si hacemos un poco como hicieron con el hermano que vino, Selva, con Gabriel, porque esto se está filmando, ¿no? Se está filmando y esto queda ahí en YouTube. Y la idea es que pueda servir tanto para nosotros, para que podamos escucharlo de vuelta, para los padres, que a muchos no pueden estar por razones obvias de trabajo y demás, pero que quieren acompañar a sus hijos, ¿no? Esta es la reunión de jóvenes. La idea es tanto poder acompañarnos y crecer juntos, como también dar herramientas a los padres para que acompañen a sus hijos. Bueno, esa es la idea de grabar la predicación y este tiempo de preguntas. Bueno, este es el tiempo de preguntas, no le saco más tiempo yo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sean tímidos. Pueden preguntar y va a ser bueno si tienen alguna duda en cuanto a cualquier parte de la predicación. Alguien tiene una pregunta, levante la mano y ahí le alcanza el micrófono, más que nada para que se grabe ahí, no para que lo escuchen los demás, ¿no? Pero
Pero bueno, este sería el tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Digamos, la pregunta es, hablando acerca de la palabra que decías, escogidos, es cómo, cómo ver de un panorama mucho más amplio el tema de eso de la elección. Eh, digamos, para saber, digamos, en cierto sentido, quién es creyente o quién no, digamos. Tal vez podemos estar aquí, podemos estar con una mente engañada. ¿Cuáles son los parámetros prácticos o que yo vería, digamos, para decir, bueno, el Señor en su gracia me ha escogido porque veo estos patrones, esto en mi vida y porque estoy tratando de obedecer, etcétera, un montón de cosas, pues. Pero digamos, cómo ver el tema de la elección de lo que el Señor ha hecho por su gracia de un panorama mucho más amplio, práctico. Bueno, una pregunta bastante buena y que a muchos se le viene a la mente pensando en uno mismo, ¿no? No pensando en si el otro es elegido o no, sino pensando en mí. A veces viene inseguridad en nuestra vida, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo sé si soy elegido o no soy elegido? Y bueno, la escritura nos da respuesta a todas esas cosas. Y tiene que ver mucho con esto que Pablo acaba de decir, con que el conocimiento de la verdad debe producir piedad. No es una opción en la vida de un creyente. Toda persona que es creyente es un elegido, porque la palabra que Pablo usa, la Biblia usa para los elegidos, siempre se refiere en estos casos a los creyentes, a las personas que son de la iglesia, ¿no? No a los que asisten, sino a los creyentes, los que han escuchado el Evangelio, se han arrepentido de su pecado y han puesto su fe en Cristo. Esas personas son creyentes y la Biblia le llama los escogidos de Dios o los elegidos, ¿no? Y lo que Pablo dice acá en el capítulo 1 es que este conocimiento de la verdad produce piedad, produce un nuevo corazón que ahora está inclinado, en vez de estar inclinado al mal y al pecado como antes estaba en nuestra vida, ahora queremos agradar a Dios. Ahora pensamos y nos preocupa si lo que yo estoy haciendo con mi vida ofende a Dios, si esto agrada a Dios o no le agrada. Y ahora quiero servir al Señor con humildad, porque tengo gratitud en mi corazón por la obra de salvación que Él ha hecho y por todas las bendiciones que Él me ha dado. Y en mi lucha con el pecado lo mismo, ¿no? Ahora lucho con el pecado porque aborrezco el pecado, porque entiendo que ofende a Dios, que Él es santo y aborrece el pecado, ¿no? Entonces esto produce el conocimiento de la verdad, un verdadero evangelio, produce una vida de piedad, una vida que se ve por la actitud hacia Dios y hacia lo que Dios dice que es bueno y que es malo. Y pensando en otros parámetros, eso es muy general, ¿no? O sea, estábamos hablando al nivel de las motivaciones del corazón, de la actitud, tanto en lo externo como en lo interno, pero Pedro dice algo más, si me acompañan rápido en primera de Pedro, perdón, segunda de Pedro es. Él va a decir algo puntual en el versículo 3, dice, él también habla de los elegidos, en el versículo, eh, perdón, eso es en el capítulo 1, pero bueno, acá en el segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, él dice algo así, mira, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y bueno, sigue hablando, ¿no? de la obra de Dios, pero Pedro dice algo muy puntual, dice que todas las cosas que necesitamos para vivir una vida, y no cualquier vida, sino una vida de piedad, una vida que busca agradar a Dios, que teme a Dios, nos han sido dadas por su divino poder, cuando conocimos al Señor Jesucristo. Cuando escuchamos el Evangelio, Dios hace una obra de salvación en aquellas personas que creen y se arrepienten de su pecado, y al mismo tiempo, en ese mismo instante, Dios le ha dado todas las cosas que necesitan para vivir una vida, y no cualquier vida, no una vida como se le antoja, sino una vida de piedad, una vida que le agrada a Dios. Todas las cosas que necesitamos nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pero no queda ahí. Estamos hablando de ahora de los parámetros, ¿no? ¿Qué parámetros puedo ver yo para evaluar, ¿no? O para, en la base de la pregunta, quizás hay inseguridad, ¿no? De cómo sé si soy elegido o no. Una cosa es la seguridad de salvación
Y eso tiene que ver con de quién depende la salvación. La seguridad de salvación tiene que ver con que depende de Cristo. Estamos seguros. Toda persona que ha escuchado el Evangelio, se ha arrepentido y cree en Cristo, pone su fe, su confianza en Cristo para ser perdonado, para ser justificado delante de Dios, esa persona está segura en Cristo. No hay forma de que pierda su salvación. Pero a veces usamos mal el término de seguridad, y con seguridad quizás nos queremos referir a estar seguros nosotros de si somos salvos o no somos salvos, no de quién depende la salvación, ¿no? Y eso tiene que ver con la certeza de la salvación. Se le llama así, ¿no? La certeza. No la seguridad de salvación, sino la certeza de la salvación. ¿Cómo puedo yo tener certeza de si soy salvo o si soy escogido, si lo querés llamar así? Y tiene que ver con esto de la piedad, tiene que ver con una vida de diligencia que busca honrar a Dios, que busca servir a Dios, que busca agradar a Dios, que lucha con el pecado. Y en palabras de Pedro es esto, fíjate, versículo 5, él dice en el 3 que cuando conocimos la verdad, ¿no? Cuando conocimos al Señor y la verdad, todas las cosas que son necesarias para la vida de la piedad nos fueron otorgadas por su divino poder. Y el versículo 5 dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, o sea, excelencia. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con hacer, hacer todo aquello para lo cual el Señor nos ha salvado. Es decir, sos no sé, sos un martillo que es virtuoso, es un martillo que sirve para lo cual fue hecho ese martillo, ¿no? Vos le pegás al clavo y funciona bien ese martillo. O un cortafierro, vos usás el cortafierro, y un cortafierro, una herramienta que es virtuosa, tiene que ver que tiene excelencia, ¿no? Que sirve para lo que fue creado, fue diseñada. Y en este punto, hablando de los creyentes, es lo mismo, ¿no? Y Pedro dice que a nuestra fe, la base, digamos, que es nuestra fe, la fe en Cristo, debemos añadir excelencia, debemos esforzarnos por vivir una vida que cumpla o que sirva para todo lo que Dios nos ha salvado. Eso es lo que Pedro está diciendo acá. Y sigue, hace como una escalera, ¿no? Dice, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Por qué debemos añadir todas estas cosas? Después, bueno, queda tarea para la casa de estudiar qué significa cada cosa, ¿no? Cómo se ve en la vida. Y si lo buscan, Matías Buldain vino y predicó este pasaje y enseñó y explicó cada uno de estos aspectos de una forma muy clara que te va a servir en cuanto a esto, ¿no? Y sirve, a mí me ha servido, ¿no? Fíjate, ¿por qué debemos añadir esto a nuestra fe? Pedro lo explica, versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hace un contraste en el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, habiendo dicho todo esto, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que eso responde en cuanto a cómo puedo tener certeza, ¿no? Si soy salvo o no. Y Pedro dice, ¿no? Bueno, preocupate por vivir una vida de piedad, por vivir una vida que agrade a Dios, por vivir una vida de diligencia, ¿no? Dice añadir a vuestra fe, dice con toda diligencia, no con la pereza, ¿no? Que tanto nos cuesta a muchos de nosotros, ¿no? Y somos perezosos y no nos esforzamos para vivir una vida de piedad. Pedro dice, poniendo toda diligencia, añadida a vuestra fe estas cosas. Estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no vamos a estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Va a ser evidente que somos salvos. Y esa es la certeza que el Señor nos da a través de la santificación. Cuando hay lucha con el pecado, cuando hay diligencia en crecer en la gracia del Señor y ponemos toda diligencia, como dice Pedro, en estas cosas en nuestra vida, va a pasar esto, ¿no?
no vamos a estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Te muestra el caso contrario de un creyente que no hace estas cosas, ¿no? Está ciego, digamos, no tiene discernimiento espiritual, está lleno de temor, lleno de dudas, no puede tener certeza de si realmente es salvo o no. Y en cambio, la consecuencia lógica, la conclusión, el versículo dice, por lo cual, hermanos, tienen que hacer esto, todo creyente, ¿no? Procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Está hablando de esto, de la elección. Ser firme tiene que ver con esto, ¿no? De tener certeza de que realmente somos hijos de Dios. ¿Cómo? Poniendo toda diligencia las cosas que tienen que ver con una vida de piedad que agrada a Dios. Eso tiene que ver con cómo saber, los parámetros específicos. Bueno, espero que de algo la respuesta y después podemos seguir hablando, si no. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No. Eh, Claudio, eh, quería, quería preguntar, si todos los creyentes son escogidos, ¿a qué hace referencia la palabra que dice, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos? Buena pregunta. Cristo está hablando ahí, ¿no? Y él dice esto, ¿no? Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y tiene que ver con el alcance del Evangelio. El hecho de que muchos sean llamados quiere decir que no todos son llamados por razones lógicas de que el Evangelio no llega a todas las partes del mundo. Tenés partes de la selva, tenés países no alcanzados, de Medio Oriente y demás, donde el Evangelio no ha llegado aún, pero el Evangelio ciertamente llega a muchos lugares, a muchas personas, por la obra de Dios, como nuestra iglesia, por ejemplo, en la cual predicamos el Evangelio a muchas personas. Entonces son llamadas estas personas a través del Evangelio, a través de la predicación del Evangelio, son llamadas a la salvación, son llamadas con este verdadero conocimiento, ¿no? A arrepentirse de su pecado, a poner su fe en Cristo para ser perdonado delante. Pero pocos son los escogidos. Entonces hace un contraste ahí. Son muchos los que son llamados, son muchos los que son alcanzados con el mensaje del Evangelio, pero pocos son los que son escogidos. Son pocos los que van a responder a ese llamado. ¿Por qué? Porque son los escogidos los que van a responder en fe, por la gracia de Dios, no porque ellos sean mejores que los demás, sino que es la obra de Dios. Es lo que Pablo dice en Efesios, siguen rápido, Efesios capítulo 2, un versículo que lo usamos mucho para predicar el Evangelio. Versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y añade algo más, ¿no? Dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que cuando vos estudiás de una forma precisa esto, te das cuenta de que la gracia obviamente significa un don o un regalo no merecido, algo que no merecemos, ¿no? Pablo está diciendo, son salvos por gracia, es algo que no merecemos la salvación. Gente, son salvados por la gracia de Dios, no por nada que nosotros pudiéramos hacer. Por eso al final dicen no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se jacte, no se diga, yo me gané el cielo. Y este tema de la salvación, el hecho de poder ser salvos y la fe para ser salvos, porque dice, ¿cómo somos salvos? ¿No? Por medio de la fe, dice Pablo ahí. Él añade algo, dice, y esto, y al decir esto es como que yo estoy englobando. Es como que yo te esté enseñando acá en un pizarrón y diga, ustedes son salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es algo que Dios da, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces tiene que ver con esto, ¿no? Solamente los escogidos son los que van a responder en algún momento de su vida a la predicación del Evangelio. Pero es la obra de Dios, es que es algo que ellos tienen. Es Dios obrando para salvarles, habiéndoles elegidos delante de la funda. Pero se refiere a eso. Muchos son alcanzados con el mensaje, pero pocos son los que van a responder ese mensaje, porque son pocos los que han. Aunque la oportunidad se le da a todos. El, el Evangelio se va a predicar en todas partes, pero muy pocos van a responder a ese llamado. Eso, ¿no? Sí, sería eso. ¿Entendido? Sí, muy pocos son los que responden.
palabra de Cristo es amplio es el camino que lleva a la condenación, ¿no? Y angosto el que lleva a la salvación. Son pocos los que van a responder. Aunque todo se le da la oportunidad. Todo aquel que escucha tiene la oportunidad. Y es responsable al escuchar, de arrepentirse o de no hacerlo. Pero es la gracia de Dios la que ya salva a aquellos que Dios ha elegido. Vamos a orar y terminamos. Y oramos por el refrigerio. Oramos. Señor, gracias te damos por este tiempo y rogamos, Señor, para que entender estas verdades nos lleve a, como a Pablo mismo, a poder estar dispuesto a sufrir cualquier cosa por amor de aquellas personas que tú has decidido salvar. Y Señor, nosotros no somos Dios para poder distinguir o hacer diferencia. Señor, solamente tenemos un mensaje, tenemos una orden clara que es predicar tu evangelio a toda criatura, a toda persona. Señor, es obra tuya la salvación y no nuestra. Solamente somos mensajeros y debemos hacerlo con pasión, Señor, como Pablo lo ha hecho. Ayúdanos a ser humildes, a conocer tu gracia en nuestra vida, Señor, y a poder vivir vidas que te agraden a ti. Señor, queremos agradecerte también por otra muestra de tu gracia, que son los alimentos que vamos a poder disfrutar, que tú has provisto, Señor, y rogamos para que le proveas también a nuestros hermanos y a las personas que te agradecemos en el nombre de Jesús.